Las pequeñas e insignificantes cosas que Jesús engrandeció. Es interesante que la llegada de Jesús cambió el rumbo de muchas personas y el rumbo de la historia de la humanidad. Es interesante que la llegada de Jesús hizo que cosas que la gente poco valoró empezaran a tener una muy gran importancia. Notemos algunas cosas. En Lucas capítulo 1, verso 40 dice: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, de que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dos primas, María, Elizabeth. Elizabeth está embarazada, posiblemente tiene 6 meses de embarazo, y recibe la visita de la Virgen María. Y en esa visita sucede este acontecimiento, y la respuesta de Elizabeth ante la visita de María fue de admiración. La reconoce, la bendice con estas palabras que acabamos de leer. Ahora, ¿qué es aquello pequeño que ha sido engrandecido? María es una mujer entre muchas mujeres que pareciera no ser muy significativa. Es normal, es una mujer temerosa de Dios y se destaca por eso. Sin embargo, no era la única. Y encontramos en aquel tiempo que muchas personas, por las características del pueblo judío, en la intención de restaurarse espiritualmente, tienen el interés de buscar de Dios. Así que María podría pasar desapercibida entre muchas mujeres hasta que fue elegida por el Señor para ser la madre de su Hijo. Así que el primer aspecto que la presencia de Jesús dignifica, ¿sí?, es a una sencilla mujer llamada María. De la misma manera también encontramos en Mateo 2:6 otra de las pequeñas cosas que Jesús magnifica, que Jesús engrandece. Dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén no era una de las poblaciones más consideradas o más populares de su tiempo, aunque llegó a ser la ciudad en la que también David nació. No resultó ser una ciudad admirable, y muchas personas dirían: pero de allá de Éfrata, de Belén, puede surgir algo interesante. Pero la llegada de Jesús a Belén, allí donde nació, ¿sí?, fue precisamente una forma de dignificar a esta pequeña población. Mira que la presencia de Jesús dignifica a una mujer, engrandece a una pequeña e insignificante ciudad. En Lucas 2:7 también dignifica algo más. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían tocado en diferentes lugares para buscar alojamiento, pero por cuanto era el censo, todos los recintos, todos los hospedajes estaban ocupados. Así que lo único que había para poder alojarse era un sencillo pesebre. Y este pesebre llegó a ser el centro del universo en el momento en que Jesús nació. Un insignificante pesebre donde se guardan algunos animales, heno y algunos materiales de la agricultura, se convierte en el centro del universo por el grandioso acontecimiento de la venida del Mesías. Jesús dignificó, engrandeció un humilde pesebre. Por otra parte, en Mateo capítulo 2, versos 10 y 11, donde dice: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Jesús también, con su llegada, dignificó una virtud que quizás muchos no practican, y es la virtud de dar. Los reyes que vinieron a visitar a Jesús en su nacimiento dieron presentes
al Mesías. Algunos no son muy dados a dar, es más, estaban negados a dar, especialmente a una mujer embarazada. Decidieron no darle un hospedaje, le dieron un pesebre, no le dieron la mejor habitación. Pero vinieron unos reyes por la llegada del Mesías, reconocieron quién era este Mesías, así que le trajeron presentes. La llegada de Jesús dignificó también la virtud del dar. También hay otro aspecto que Jesús dignificó. Esta es una época en la que celebramos el siglo XXI. ¿De dónde empezamos a contar siglos? ¿Cuál es el siglo primero? ¿Dónde se divide la historia? En antes de y después de, en relación a Cristo, en relación a su nacimiento. Así que también la llegada del Mesías dignificó una época de la historia. Partió la historia en dos. Por eso llamamos antes de Cristo y después de Cristo. Así puede dignificar una época de la historia de nuestras propias vidas. Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. También dignificó un elemento que quizás no merezca mucha dignidad, porque estamos hablando de un medio de juicio, un medio de sentencia, un medio de sentencia de muerte. Nadie dignificaría una silla eléctrica. Algo así es la cruz en los tiempos de Jesús. Pero muchas personas fueron crucificadas en los tiempos de Jesús. El Imperio Romano tenía esta costumbre para inspirar miedo, de manera que hubiese una actitud dócil para sujetarse a la autoridad del gobierno del imperio. Pero aquí tenemos que una de tantas cruces que se usaron para crucificar a las personas en aquellos tiempos, una de esas tantas cruces también llegó a convertirse en el centro del universo. Fue la cruz en la que Jesús murió. Pero hay una cosa más, y esto ya tiene que ver más directamente con nosotros. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. También Él quiere dignificar un sencillo corazón, el suyo, mi corazón, su corazón. Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Él quiere morar dentro de nuestro corazón. El apóstol Pablo, hablando de esa experiencia con Dios, dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él daba a entender con esto que el cristianismo no es un asunto de meterse a una religión. El cristianismo es un asunto donde Cristo mora dentro de nuestras vidas. Ahora, tal vez usted se siente pequeño e insignificante. Si la llegada de Jesús dignificó a una humilde mujer, dignificó a una pequeña ciudad como Belén, dignificó un humilde pesebre, dignificó una humilde virtud como la de dar, dignificó una sencilla época de la historia, dignificó una herramienta de juicio como la cruz, seguro que la llegada de Cristo a su corazón va a dignificar su vida. Dese la oportunidad de que su vida no siga siendo anónima, insignificante, escondida. Dese la oportunidad de que con la presencia de Cristo en su corazón, su vida deje de ser pequeña y se convierta en un gran instrumento de Dios en la habitación y morada de Cristo.